Ya, voy a repetir porque entraban unas personas ahora y ahora estoy grabando también para que quede registro. Ya, la clase de hoy día nuevamente es para que el, avancemos en el trabajo. Primero, lo primero que todo, perdón, en los primeros 15-20 minutos yo creo que les voy a explicar lo que me quedó de la clase pasada. ¿Ya? Em, Después van a estar más o menos libres, una media hora más o menos, para que antes de las 3 todos me puedan enviar un correo eh, explicándome en lo que llevan del trabajo, lo que han avanzado, si es que han avanzado, si es que no han avanzado, bueno, ahí cada uno ve si es que me escribe o no. Ya, pero la idea es que la mayoría lo puede hacer para que vayamos terminando. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que la próxima semana no tenemos clases, ¿ya? Así que es esta la última clase antes del trabajo y después todas las consultas, todo lo que vamos a hacer va a ser em, por mail, ¿ya? Por correo o por cualquier otro lado. Ya subí el trabajo al IRMI. De todas maneras, ya la semana pasada habíamos visto el trabajo. Quizá en un ratito más o al final de la clase podemos revisar de nuevo la rúbrica por si es que hay algún problema. ¿Ya? Ya, pues, voy a compartir pantalla eh, para que podamos... Esta cuestión se pone acá arriba. Ahí sí. Ya. Bueno. Em, ya. Vamos a hacer voy a hacer un par de ejercicios con respecto a lo que me quedó de la clase anterior. Me voy a acordar de un par de cositas. ¿Ya? Lo primero es que estábamos viendo de la aproximación de la binomial a la normal. Ya me parece que eso quedó claro. De todas maneras está en la clase en YouTube que es súper simple. Son pasar unas fórmulas nomás. Eh, pero lo que yo quería recordarle hoy día era de la distribución normal. Ya habían algunas cosas que no habían quedado vistas al 100%. ¿Ya? Nosotros trabajamos desde el módulo anterior cuando nosotros teníamos una probabilidad de un X menor que algo, ¿ya? Menor que un A. ¿Ya? Y ahí simplemente íbamos y buscábamos este número, el número que me diera en la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, si teníamos la probabilidad de que el X fuera menor eh, que 3, ¿ya? ¿Cierto? El X lo pasamos al Z, y el Z que era X menos la media partido de la desviación estándar, y el número que nos daba acá lo buscábamos en la tabla, ¿cierto? Ya. Entonces, la semana pasada yo les dije algunas cosas de la probabilidad, por ejemplo, cuando el X es menor que algo negativo, le voy a poner menos A, aunque esto no significa que sea un número negativo, porque A podría ser negativo también y menos por menos más, ¿ya? Pero en este caso, y cuando la probabilidad es X mayor que, por ejemplo, un 3, no, perdón, lo voy a hacer de nuevo. Eh, Ahí sí. O cuando el X es mayor que un A, ¿ya? Esto lo vamos a hacer como el complemento de la probabilidad completa, es decir, uno menos la probabilidad de que el X sea menor que A, ¿ya? Es decir, lo llevamos nuevamente a lo que ya conocíamos, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, esto que está acá, la probabilidad de que el X menor que A, es lo que está aquí arriba, ¿ya? Entonces, cada vez que salga un menor que algo negativo o un mayor que algo positivo, vamos a hacer esta opción, ¿ya? Que es uno menos la probabilidad. Y por último, cuando pasan las dos cosas a la vez, por ejemplo, cuando sea mayor que algo negativo, al final va a hacer lo mismo que lo que ya sabemos hacer, que esto, que sea x menor que el a, ¿ya? Ya, esto era lo que yo quería volver a repasar porque creo que la clase anterior quedó más o menos en el aire, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser explicarlo con un ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, voy a ver aquí. eh,
Por aquí, por aquí. Aquí, ¿ya? Algunos de los puntajes asociados al coeficiente intelectual de una persona se distribuyen en forma normal con media 100 y desviación estándar igual a 16. ¿Ya? Vamos a anotar eso primero. La media, a ver, chiquillos, ¿ustedes ven el Word? ¿Me pueden contestar, por favor, si es que ven el Word aquí? Sí, profe, sí se ve. Ok, muchas gracias. Ahí está el chat. Ya. Ya, pues entonces yo estaba diciendo de que la media era 100 y la desviación estándar era 16. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el grafiquito ese que hemos hecho todo el tiempo, esto sería 100, X sería 116, X después sería 132, después para acá sería menos 16 sería 84 y menos 16 sería 68. ¿Ya? Algo así. Ese es el como grande rasgo. Entonces, cuando, a ver, por ejemplo, en las primeras preguntas nos decían que sea menor que 110, ¿ya? Es decir, que me están preguntando la probabilidad de que el X sea menor que 110. Como es un número menor y un número positivo, estaríamos acá, estaríamos en la que ya conocemos. Por lo tanto, tendríamos que hacer primero el cambio de variable, ¿ya? Porque el 110 estaría por aquí, al medio. ¿Ya? No podría ir enseguida a los porcentajes esos de las imágenes que aparecen. Entonces tendría que hacer de que el z sea igual al x menos la media partido de la desviación estándar. Es decir, 110, el número que tengo, menos la media, que era 100, partido 16. Es decir, 10 partido 16, o bien 5 partido 8. Y eso es 0,375. ¿Ya? Es decir, que la probabilidad de que el x sea menor que 110 iba a ser lo mismo que el z sea menor que 0,375. ¿Ya? Y esto lo buscaba simplemente en la tabla, que la tengo por aquí, así que la voy a buscar para que sepamos bien, para que terminemos el ejercicio. ¿Ya? Está, 0,375, que lo podemos dejar en 0,37 o en 0,38. ¿Ya? Aquí está el 0,3 y después aquí sería 0,64431. 0,64431. 0,64431. ¿Ya? O bien puede ser el 64,43% aproximadamente. ¿Ya? Eso era lo que hacíamos hasta el módulo anterior. Pero después a nosotros nos faltó ver algunas partes cuando oh, no sé por qué no lo veo ahora. Por ejemplo, la B, que se encuentra entre 90 y 110. Ah, y eso no lo he visto tampoco. Me falta verlo, pero lo voy a ver al final. ¿Ya? La B la vamos a dejar para el final. Vamos a hacer la C, que sea mayor que 120. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que el X sea mayor que 120. ¿Ya? Esto va a ser lo mismo, lo paso porque el 120 ahora estaría como por aquí. Por lo tanto, Z va a ser igual a 120 menos la media que es 100 partido en 16 que era la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ahora 120 menos 110 sería 20 partido 16. Si lo simplifico, sería 10 partido 8 o bien 5 partido 4. ¿Cierto? Dividido 4, claro. Y esto es 1,25. Entonces, la probabilidad de que el X sea mayor que 120 va a ser la probabilidad de que el Z sea mayor que 1,25. ¿Ya? Pero como es un mayor, estamos aquí, en esta opción, ¿ya? De que el X sea mayor que algo. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que el Z sea, y ahí lo cambio al menor, 1,25. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser 1 menos, y esto, como ya es menor, esto lo voy a llevar a la tabla y voy a ver cuánto es el 1,25.
¿ya? Si en realidad esto es súper fácil, solamente que como son otros, nos están preguntando por algo mayor, tengo que ir a la tabla y después restárselo a 1. El 1,25 está acá, 1,2 y el 0,5 está aquí. 0,89435. 0,89435. Y ahí se lo resto al 1. 1 menos 0,89435, me estoy olvidando de la calculadora, sería 0,10565. ¿Ya? O bien el 10,56%. ¿Ya? Esto es algo nuevo. Y esto va a ser lo mismo que si, por ejemplo, me hubiese dado acá en el Z, me hubiese dado un número negativo y este hubiese sido un menor. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo de esos ahora mismo. Por ejemplo, un borrador. ¿Ya? Este ya lo conocíamos. Este ya lo hicimos también. Nos están quedando esos dos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer para este mismo ejercicio, vamos a calcular la probabilidad de que el X sea menor que 86. ¿Ya? El 86 está como por aquí, por lo tanto tampoco es justo. Entonces vamos a tener que el Z va a ser X menos la desviación estándar partido de eso, sería 86 menos 100 partido 16. Y eso es menos 14 partido 16. Es decir, menos 7 octavos. ¿Ya? Y eso, 7 octavos sería 0,875 menos 0,875. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener que esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que el Z ahora sea menor que menos 0,875. ¿Ya? Es decir, que ahora estamos en este caso, en este de aquí. ¿Ya? Porque es algo menor, pero con un número negativo. ¿Ya? Menor que algún número negativo. Y aquí es lo mismo. Esto va a ser 1 menos la probabilidad de que el Z sea menor que este número, 0,875, pero ahora le saqué el signo negativo. Le saqué el signo negativo porque de algo, como era negativo, ahora le puse 1 menos la probabilidad. ¿Ya? Y ahí también desaparece el signo negativo. Esto entonces va a ser 1 menos eso que lo voy a buscar nuevamente en la tabla, 0,87, 0,887 acá, 0,80785. 0,80785 creo que era, algo así. ¿Ya? Y eso sería 1 menos 0,80875, 0,19125 o bien 19,12%, 12 o 13%. ¿Ya? Ese es el otro caso que es igual al anterior, que también le tengo que restar la probabilidad al 1 porque en este caso tenía un menos. Lo voy a encerrar aquí para que veamos bien qué es lo importante o qué es lo nuevo. Cuando me aparece ese menos o cuando me aparece este mayor, es que yo le tengo que restar 1. ¿Ya? En este caso, voy a borrar acá y me está quedando solamente el último caso, que es cuando la probabilidad aquí, cuando la probabilidad, cuando pasan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? El color ahora lo vemos en negro. Eso. ¿Ya? Vamos a sacar otro más, otra probabilidad cuando el X ahora sea, por ejemplo, mayor que 74. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Como el 74 está aquí, como el medio, ya, voy a hacer lo mismo. 74
o sea, el z va a ser igual a el x, 74, menos la media 100, y lo parto en la desviación estándar que era 16. 74 menos 100 es 26 partido 16, o bien 13 partido 8. ¿Ya? Y 13 partido 8 es 1,625. Esto entonces va a ser lo mismo que z mayor. Ya, este era menos 26. Menos 13, menos 100, 1,625. ¿Cierto? Y ahí sí. Entonces z va a ser mayor que menos 1,625. ¿Ya? Y en este caso se está dando este que está acá abajo. ¿Ya? Que era cuando tenía un mayor y tenía el menor. Es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Y esto, cuando pase eso, esto va a ser lo mismo que la probabilidad cuando el z es menor que 1,625. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí en este caso no tengo que restarle nada al 1, sino que simplemente paso a lo que ya conocíamos, que era como el original, ir directamente a la tabla. Y voy a la tabla y busco el 1,62, que sería 1,62. Este que está acá. 0,94738. 0,94738, que es lo mismo que decir 94,74% aproximadamente. Listo, eso era lo que a mí me faltaba por explicarles, que no lo habíamos terminado en el módulo anterior y la semana pasada tampoco había alcanzado y lo había hecho a la rápida. ¿Ya? El círculo es cuando las cosas nuevas, ¿ya? Cuando aquí por ejemplo, le aparece un mayor, ¿ya? Aquí cuando aparece un menor, y aquí cuando aparece el mayor y cuando aparece el negativo justo. ¿Ya? En este caso, en este último, es directamente a la tabla. ¿Ya? En los otros, resto A1, perdón, resto A1, resto A1. Lo que me aparece en la tabla se lo resto A1. Y eso es todo. Ya, ¿por qué les digo esto? Porque eh, cuando ustedes trabajen en lo que les pedí para este módulo, probablemente tengan un desarrollo en los que tengan que hacer algo como esto, ya que le aparezca un mayor, que le aparezca un menor, etc. ¿Ya? Me falta una última cosa, que es cuando hay algo entre medio. ¿Ya? No voy a borrar esta por si alguien después me quiere pedir un pantallazo o algo. Voy a hacer otra pizarra aquí al ladito. ¿Ya? Estas probabilidades, 1200, clase 3. Ya. Vamos a seguir con el mismo ejercicio, que era que estaba normalmente con una media de 100 y desviación estándar 16. ¿Ya? Y el dibujito lo habíamos hecho así, donde aparecía el 100, aquí está el 116, 132, el 84 y el 68. ¿Ya? Entonces ahora yo les pregunto cuál es la probabilidad de que el x sea, no, de que el x esté entre, por ejemplo, entre 90, y 110, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, que esté como por acá, el 110 y el 90 por acá. Es decir, yo quiero eso. ¿Ya? Es algo complicado igual. ¿Ya? ¿Por qué es complicado? Porque tengo que esto separarlo en dos. ¿Ya? Voy a hacer cuando siempre, en este caso que sea algo entre, voy a sacar la probabilidad de, primero, del más grande, del 110, por ejemplo, el 110, voy a sacar todo esto, ¿ya? Y después la del 90, 90 aquí, todo esto. ¿Por qué? Porque si yo a la del 110, a toda esta completa, le quito lo del 90, es decir, si aquí estuviera el 90, le quito todo esto, así como que lo borro, así tal cual como lo puedo hacer aquí en esta pizarra, lo borro, así, que me va a quedar justamente del 90 al 110, que es lo que yo ando buscando. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Cada vez que le aparezca así un entre, voy a anotar la probabilidad de que el x sea menor que 110 menos la probabilidad de que el x sea menor que 90.
Y eso es todo, ¿ya? Obviamente tengo que calcular cada uno por separado, sacar que el X, o sea, el Z, perdón, el Z sea 110 menos 100, menos 100 partido 16, por un lado, que sería menos 10 partido 16, creo que este ya lo sacamos. Esto es positivo, perdón. Este es 5 octavos, y era 0,375, si estaba sacado en el otro, y el otro Z sería 90 menos 100 partido 16 igual a lo mismo, menos 10 partido 16, en este caso sí que me va a dar negativo menos 5 octavos, que sería menos 0,375. Ya, entonces aquí tendría que sacar la probabilidad de que el Z sea menor que 0,375. Esto sería directamente la tabla porque es un negativo y un número positivo, o sea, es un menor y un número negativo. Y este sería un Z que sería menor que menos 0,375. ¿Ya? Que en este caso sería distinto porque tengo un menor y un negativo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer la probabilidad de que el Z sea menor que 0,375, ya lo habíamos calculado, pero lo vamos a buscar de nuevo, 0,37 lo vamos a dejar. 0,64, 0,64431. Menos, como este era una probabilidad de Z, le voy a restar se le voy a restar a 1. ¿Ya? Menor que 0,375. ¿Ya? Esto se mantiene, 0,64431. Menos 1 menos la probabilidad de todo esto debería ser la misma, así pues, es la misma. 0,64431. ¿Ya? Y después, esto sería muy bien, más la probabilidad de que el Z sea. En un segundo, estoy revisando. 1 menos. Ya. Y 1 menos esta probabilidad sería 0,64431. Lo voy a hacer un poquito más acá. 0,64431 menos 1 menos 0,64431, que sería 0,35569. Y esto lo vuelvo a restar. 0,64431 menos 0,35569. ¿Cuánto creen ustedes que tendría que dar? Esto es 0,28862. ¿Ya? O bien 28,87% aproximadamente. ¿Ya? Ahí se llega a una respuesta ya más, más real. ¿Ya? Pues este sería el trabajo que habría que hacer. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda, algo? Yo sé que lo hice un poquito rápido, pero en realidad como lo van a tener en el video, cualquier cosa que lo necesiten, lo pueden ir trabajando desde aquí. Aquí está explicado. No debería salir de acá, esto, no debería salir de esta explicación, los ejercicios que haga. ¿Ya? ¿Qué hora es? 14:26. Ya, chiquillos, más o menos la hora que yo había pensado. Voy a revisar al tiro la rúbrica, que ya la tengo en LeanMe, ya la subí también, para que lo tengan claro. No sé si alguien la vio. Ya, esto igual lo vimos la semana pasada, pero de todas maneras vimos hasta el principio. Nos faltó ver la rúbrica. ¿Ya? Ya, el trabajo del módulo 5. El trabajo consiste en la aplicación y explicación de un problema de aproximación de la binomial a la normal. ¿Ya? No es lo que vimos hoy. No, lo que vimos hoy día solamente es es un detalle o es una parte de lo que
vimos las dos primeras clases. Ya recuerden que esta ya es la tercera clase. El trabajo consiste en la aplicación y explicación de un problema de aproximación de la binomial a la normal. ¿Ya? Todo en base a las clases realizadas. Se realiza de manera individual y se debe exponer en la tarea del INME y la sección comentarios. No hay presentación, solo exposición del trabajo en dicho lugar. Aquí también se exigirá una retroalimentación, ya sea con pregunta o comentario de los compañeros. El profesor cerrará la conversación una vez que califique la nota del comentario inicial. Ya, cada problema explicado en su inicio debe tener un enunciado claro y fuente, de dónde sacó la información si es que corresponde. ¿Ya? Si es que ustedes crean el ejercicio completo, no es necesario que pongan fuente, pero si después yo encuentro lo mismo en internet, obviamente se va a tratar de una copia. Es muy, muy poco probable de que a ustedes se le ocurra algo igual e idéntico con los mismos números a algo que está en internet. ¿Ya? Y tampoco la idea es que si está en internet ustedes le cambien los números tampoco. ¿Ya? Tampoco es la idea. Después está la explicación del problema que se presenta y la manera de resolverlo. Aquí en la manera de resolverlo, la idea es que ocupen las cosas que acabamos de ver en esta clase. ¿Ya? Se recomienda escribir el o los comentarios, primero en Word o similar, para luego copiar en el comentario, ya que en los comentarios no existen muchas herramientas. ¿Ya? Si ustedes van a los comentarios en LeadMe, les aparece como un cuadro de texto nomás y no les deja, no sé, hacer listas o cosas. ¿Ya? Lo que no tiene el IRMI tampoco es el tema de hacer elementos matemáticos, escribir elementos matemáticos, por lo que también si no pueden escribir algo, lo escriben con letra nomás, o sea con palabras. Una raíz o una fracción, realizarlo con paréntesis o bien con palabras, por ejemplo, la raíz de 3. Lo ponen como raíz de 3. ¿Ya? La conclusión también tiene que ir una pequeña conclusión de la aplicación de la aproximación de la distribución binomial a la normal. Chiquillos, aquí en la conclusión yo les pido algo breve, ya algo bien breve y de nuevo lo mismo. Si quieren sacarlo de algún lado, ni un problema, pero que dejen la fuente, ya la fuente de donde lo sacar. La rúbrica que se presenta a continuación será el recurso para utilizar en los comentarios. Veamos la rúbrica. Primero, el evento solicitado. Cumple con realizar una exposición de un tema en donde sea necesaria, se aplique y se explique una aproximación de la binomial a la normal y una conclusión de ella. Es decir, lo mismo que he dicho arriba, pero ahora en la rúbrica. ¿Ya? Además de un comentario o pregunta a un compañero o compañero. Todo de manera excelente. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, la explicación del problema, cómo se resuelve, etcétera. Una pequeña conclusión y además comentarle o preguntarle algo a un comentario de algún compañero. ¿Ya? Eso. Después, obviamente, va bajando esto, el nivel de todo es aceptable. Después dice, falta la conclusión en el comentario y aquí, o no hay explicación o algo así. ¿Ya? Ahí van bajando, ustedes lo pueden ir ver con detalle después. Después, el otro indicador es la explicación del problema. El problema o aplicación de la aproximación es claro, entendible, útil y muy bien explicado. ¿Ya? Eso. Obviamente, pues también va bajando. Después, conclusión de la aproximación de la binomial a la normal. La conclusión es clara, corresponde perfectamente a la aproximación de la binomial a la normal. El comentario pregunta al compañero, el comentario pregunta al compañero es una excelente pregunta y o un excelente comentario que tiene que ver completamente con el problema inicial. O sea, que ustedes leyeron el comentario del compañero y le hicieron una pregunta o un comentario bien ad hoc, o sea, que corresponda. ¿Ya? Si está hablando de paloma y yo le pregunto por jirafa, nada que ver. ¿Ya? En ortografía y redacción, estas son pequeñas cosas que van en todos los trabajos, deberían. La ortografía y redacción en todos los comentarios es perfecta y sin ningún error. ¿Ya? Después también va bajando acá. Comete de 1 a 5 errores, comete de 6 a 10 errores, comete 11 o más errores. ¿Ya? Las respuestas a preguntas, ¿a qué se refiere esto? Porque yo les dije arriba de que una vez que ustedes abren su comentario, yo puedo llegar y cerrar, por ejemplo, decirle, está todo perfecto, ok, tienen un 7, ok, está todo bien explicado, tienen un 6,5. Listo, ahí, cuando yo pongo el comentario, nadie más habla, nadie más comenta ahí. Si es que llegara a ver un comentario ahí, ni siquiera lo voy a leer, ¿ya? Nada.
Una vez que yo pongo la nota en el comentario, nadie más comenta ahí, ¿ya? Y aquí, si hubiera preguntas, pues si es que hubiera preguntas, si es que yo, la otra opción es que yo ahí en el comentario les diga, ya, ok, perfecto, está muy bien tu explicación, pero ¿por qué te dio 28 y no 30? No sé, por decir cualquier pregunta que pudiera hacer, ¿ya? Si hubiera preguntas, son contestadas de manera perfecta. O bien, si es que no hay preguntas, quiere decir de que también tienen el excelente con todos los puntos, ¿ya? Y el último, obviamente, es si hubiera preguntas, son contestadas erróneamente, perdón, son contestadas erróneamente o bien no se contesta la pregunta, ¿ya? Y por último, los tiempos, el problema inicial, su conclusión y el comentario o pregunta al compañero están todos en los tiempos estipulados. Después ahí le puse por 1 o 2 días, por 3 a 6 días o están desfasados por más de una semana. ¿Ya? Para que tengamos claro también de que el retraso de hacer esto también va a ir perjudicando la nota. Por último, algo importante, que no lo puse en la tarea, ¿ya? Pero lo digo ahora, y está en LIRME también. Esto vale un 20%, esto vale un 30% y todos los demás valen un 10%, ¿ya? Como indicador. Hasta ahí llevo un 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ya? Es decir que la explicación del problema es lo que más vale y que estén todos los elementos que se piden, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Se entiende? ¿No lo entienden? Este es el momento eh, para preguntarme. ¿Y una duda? ¿Estamos ok entonces? Ya, entonces, si es que no hay más duda, igual yo me voy a quedar aquí con la sesión abierta. La voy a cerrar a las 3. Si es que no hay dudas, pueden ir retirándose. Igual, chiquillos, por favor, igual que en Meet, vayan despidiéndose, poner chao. Pero lo que sí les pido, por favor, que, bueno, no por favor en realidad, si esto es para usted. Si es que alguien quisiera que le revise su trabajo, lo que lleva, y para esto es esta media hora en realidad, es para que ustedes hagan consulta y al final de la clase a las 3 yo me voy a meter al correo y voy a tratar de responderle a la mayor cantidad de personas, ¿ya? ¿No entiende cómo hacer el ejercicio? Ya, a ver. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le envié un link? Aproximación de la binomial a la normal. ¿Ya? Este parece que era. Tu, 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 tu. Chat, 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 chat. Chao, chao, chao. Chaito. Supongo que el Ángela todavía está acá, ¿cierto? Sí, sí está. Ya. Porque iba a explicar si es que hay un ejercicio. Tu, 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 tu. A ver este. Mira, aquí está lleno de ejercicios. Cosa de buscar un poquito nomás en internet. ¿Ya? Obviamente, estas son las ideas para que tú hagas un ejercicio propio, o sea, que pueda servirte. Y aquí incluso está resuelto, ¿ya? Obviamente aquí tienen que estar, por ejemplo, esto de la corrección de continuidad, nosotros no lo trabajamos, o si no, nosotros no lo trabajamos, ¿ya? O sí, ya ni me acuerdo. Bueno, ahí tendría que ver la clase anterior. Pero aquí igual se puede sacar la aproximación a la normal. ¿Ya? N por P, eso es lo que hicimos antes. Entonces,
Por ejemplo, dice, se lanza un dado 720 veces, calcula la probabilidad aproximada de que salgan al menos 110 seises. Entonces, lo primero sería ver si es que está cumpliendo las condiciones. Las condiciones era que el n tenía que ser mayor que 30, mayor o igual que 30, y que la probabilidad tenía que estar entre 0,1 y 0,9, ¿ya? Eso es de la clase anterior. Entonces, el 1/6, por ejemplo, es 0,16, por lo tanto es mayor que el 0,1. ¿Ya? Está bien. Y el n es 720, claramente es mayor que 30, por lo tanto estamos súper... ¿Ya? Esto, esto en este caso tampoco lo vimos. El no obstante, como n es grande y listo. Chao. Nosotros no lo vimos así. Y después la normal es el n por p, ya el n por p multiplicar el 720 por el 1/6, ya que debería dar 120, acá está. Y el n por p por q, es decir, 720 por 1/6 por 5/6, recuerda que el q es 1 menos 1/6, me va a dar 10, o sea, 100, perdón. Y como es en raíz, al final sería 10. ¿Ya? Entonces ahora, esta binomial que teníamos de 720,1/6 se transforma en la normal de 120,10. Esa es la aproximación. ¿Ya? Esa es la aproximación de la binomial a la normal. Entonces ahora, a partir de esta distribución normal, me dice que salgan al menos 116. Al menos es como un mínimo, ¿ya? Tiene que ser mayor que 110. Por lo tanto, aquí estamos calculando la probabilidad de que el x sea mayor o igual que 110. Y esto lo calculo igual como lo enseñé ahora, x mayor o igual que 110 con la normal de 120,10. Y eso es todo, ¿ya? Explicar el problema, obviamente la idea no es que sea de dados, sino que sea algo más útil. Ya lo dije en la clase anterior, que el problema ojalá que sea de algo, de una necesidad que haya que ocupar la aproximación. Los dados solamente me sirve si es que lo pongo en un contexto de casino, de algo así. No sé si me explico. ¿Ya? Pero no es la idea principal trabajar con cosas así. ¿Ya? Ya, ¿cómo sacar las preguntas? Las preguntas, a ver, voy a explique que tampoco cacho mucho ya. Porque yo no entiendo en qué parte difícil de usar las correcciones que menciona. Ah, entonces vimos las correcciones. Ah, ya, ok, lo siento. Ya, lo que pasa es que las correcciones, ya, aquí, la probabilidad de que el x sea mayor o igual que 110. Entonces, si las vimos, tendrían que estar en el, en el, en el link ese que envié. Pero además que la encuentro el tiro. Porque el link no me acuerdo dónde lo dejé. Era de la misma página, ¿no? De esta, sí. Esto es estadística. Estadística, distribución binomial y normal. Aproximación de la binomial mediante la normal. Esto, aquí está. Ya, corrección de continuidad de Yates. Ya, pues en este caso, por ejemplo, en el ejercicio que había antes, que lo saqué, no sé por qué lo saqué, decían que el x, la probabilidad de que el x fuera mayor o igual que 110, ¿cierto? Acá. Sería el último caso. Entonces, en vez de yo ocupar directamente la probabilidad de que el x sea mayor o igual que 110, voy a ocupar la probabilidad de que el x', ya que vendría siendo lo mismo, este como z, ¿ya? No, pero en realidad no es un z, es un x' porque es antes del z, va a ser mayor o igual que el mismo 110 menos 0,5. Es decir, en vez de sacarlo para 110, lo voy a sacar para 109,5. ¿Ya? Eso es todo, esa es la corrección. ¿Sí? Es un detalle, es pequeñito. Eso es todo lo que cambia. ¿Cacharon o no? No sé qué le pasa a esto. No puedo...
Y después trabajamos todo lo demás con esa corrección. Exacto. Sí, pues. O sea, de acuerdo a la pregunta. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí decía, había una pregunta que decía mayor o igual que 110, entonces, claro, cuando tú quieres contestar esa pregunta, se trabaja todo con esa corrección. De ahí para adelante hasta sacar el resultado. Dime, Emilio. Ya mira, respondiendo a la Maca o al Emilio, no sé si le respondo al Emilio, pero pueden hacer una pregunta, ¿ya? Pueden hacer una pregunta, no hay problema. No hay problema que hagan una sola pregunta. Pero, ¿dónde está el pero? Que si hago una pregunta, a lo mejor después yo les voy a hacer más preguntas en el comentario, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes exponen un problema, no sé, pues ya sea de medio ambiente o no sé, de animales o de algo así, yo me voy a quedar con hartas dudas. Se me van a ocurrir hartas cosas, ¿ya? Yo les recomiendo mínimo unas dos, ¿ya? Con unas dos que pudieran hacer algo eh, ocupando lo que hemos visto, perfecto, ¿ya? No voy solamente a abarcar lo máximo o a sacar todas las dudas, pero si ustedes, por ejemplo, hacen un problema o una utilidad, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a algo de, no sé, de animales, porque hay un caso de plaga de, no sé qué, de rata o de algo así. Entonces, obviamente, si ustedes exponen el problema así, las preguntas que yo voy a hacer va a ser en base a eso. ¿Ya? No les voy a preguntar por los ratones que andan en mi casa, les voy a preguntar por el problema que ustedes expusieron. ¿Me entienden? Entonces, claro, si ustedes hablan de una plaga de ratones en una parcela en Quillota que se está comiendo, no sé, cualquier cosa, ok, listo. Súper bien, súper bien el problema. Y ustedes hacen una sola pregunta en la cual abarquen algo pequeño, no va a ser suficiente para que quede claro, ¿ya? Entonces ahí yo les haría más preguntas. Por eso les digo que yo creo que con unas dos, y el problema ese está bien explicado desde el principio, yo creo que no habría más que decir, ¿ya? Y como les digo, si la hacen una sola, también es correcto, si puede ser. Como la Cata me pregunta cuántas le recomiendo yo diría que con unas dos podría ser, ¿ya? Pensando en que no quieren obviamente que después yo le haga más preguntas. ¿Se entiende? Pequeños querubines. Ya, qué bueno. ¿Ya? Después me envían al correo sus problemas y yo les voy revisando. Sí, pues la idea era que fuera ahora, pero bueno, tú ya me enviaste algo, pero si me lo envías al correo mejor porque ahí voy a tratar de ir respondiéndolo eh, más ordenado. Lee la solución. Es que por eso te digo, o sea, por eso yo les doy la página, pero a ver, ¿cuál es la probabilidad que se produzca en 15? Falló exactamente. Entonces, ya. Ya, aquí hablan de el x igual 15, claro, ocupan la aproximación y hacen lo mismo que hice yo antes, ¿cierto? Aquí, en la resta. La probabilidad de que el z sea menor que 1,82 menos la probabilidad de que el z sea menor que 1,48. Sacan la primera probabilidad, sacan la segunda y la resta. Fácil, muy fácil. No, pero de verdad, no está tan complicado ese que estoy diciendo. Si pongo a lo máximo quiere decir menor o igual.
A lo máximo, sí. Sí, como máximo, sí. Uy, no había pensado en eso, Cata. ¿Verdad que a ustedes les quedan notificaciones cuando... No, no, la verdad es que sinceramente no lo había pensado. Pero sí, pues, F nomás, pues, así, tal cual. Tal cual. Podría avisarles. Ah, pero parece que el Lilme se puede sacar a esa gente igual. Ya, lo voy a intentar hacer. Qué bueno que me lo mencionaste, porque creo que hay cursos que yo puedo eliminar alumnos. Ya en una de esas los puedo eliminar. Ya, pero ahí después a cualquiera. Esto, ojalá que me lo envíen a este. Ahí está. Ya, porque ahí, si todos me lo envían ahí, va a ser mucho más fácil. Y ese es el que ocupa la mayoría también, para escribir. ¿No? Ya, chiquillos, si quieren irse, yo voy a estar aquí hasta las 3. No, no me voy a molestar, pero si yo no te contesto, tampoco te molestes tú. Ah, ya. Sí, pues, sí, Cata, sí, entiendo que tienen otra clase, así que está bien, sí. Probablemente lo vea más tarde, lo vea más ratito, ¿ya? Ya, chao, chao, cuídense. Ya, adiós. Chao, chao. Chao, chao. Igual, Fernanda, cuídate.